Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidas en esta tarde a este maravilloso Centro Cultural Convento de Corpus Christi. En primer lugar, dar las gracias a todos y a todas por vuestra asistencia. Nos encontramos una tarde más cultural, donde tenemos la oportunidad de dar a conocer pues, una nueva obra de un autor local. En este caso pues, se trata de mi vecino Manuel Joaquín, quien nos va a presentar pues, su nueva obra que se titula ¿Quién puso a Bella en el horno? Este vecino de nuestro pueblo, que es profesor de lengua inglesa, si bien no me equivoco, comenzó esta andadura en el ámbito de escritura pues allá por el 2009, donde a través de estar en un taller de escritura pues le nace esta rama, ¿no? Y fue en 2022 cuando nos ofreció su primera obra y ahora tenemos la oportunidad de disfrutar pues de esta segunda. Nos encontramos una novela en la que bueno, dos personajes son conocidos. Nos encontramos a la reina Isabel, a la escritora Agatha Christie, y en un entramado bueno, que yo no quiero contar, quiero darle la palabra tanto a Baldomero como a Joaquín. También quiero agradecer la presencia de Baldomero una tarde más, porque ya aquí creo que coincidimos a veces con Baldomero que con cualquier otro, ¿no? Así que bueno, agradezco que esté aquí, también sea quien lo presente, y nada, dar de nuevo las gracias a todos y a todas por vuestra asistencia, y nada, espero que podamos disfrutar de un ratito aquí en buen ambiente, de cultura, y que nos dé a conocer pues Joaquín un poquito más sobre esta novela y desearle el mayor de los éxitos. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Yo voy a empezar dándole las gracias pues, al autor, porque bueno, en tardes como esta uno se siente un poco identificado, ¿no? Creo que todos lo sabemos que estamos en familia, ¿no? Yo también he podido presentar trabajo, y siempre que uno hace una cosa de este tipo, pues uno de los días importantes, porque esto es como, en el caso de los hombres, pues como parir, ¿no? Nosotros debemos parir, ¿no? Pero cuando escribimos un libro, yo creo que eso es como, tiene un embarazo y después pues viene la criatura, y es algo muy importante. Entonces quiero darle las gracias a Joaquín porque el hecho de que haya querido contar conmigo para este día importante para él, pues como digo, es de agradecer. Ya he dicho el concejal, ¿no? Cómo se inicia en el mundo de la escritura. Y bueno, hoy yo creo que, porque estuvimos hablando, vamos a intentar que esto sea más una tertulia que una presentación al uso, sobre todo para que nos cuente pues, cuestiones de cómo surge todo esto, cómo se fragua, dónde ven las inquietudes literarias, cómo le gusta escribir, porque bueno, cada cual pues, tiene su forma, ¿no? de enfocar una novela, y bueno, pues a mí por lo menos personalmente me gustaría que nos cuentes un poco cómo surge todo esto. Es su segunda novela. La primera novela, como más o menos sabéis, fue Tierra de las Polillas, que yo ya recomendé en su momento, que tanto por la temática, tanto por los personajes y demás, creo que da para mucho más, ¿no? Y una vez más pues aprovecho para animarte a que algún día la retome, y si no hubiese una segunda parte, pero el tema, como te digo, podría dar para mucho más, ¿no? Y que te animes a ello. Además, antes ahí pues comentábamos un poco la temática, una temática muy particular de la guerra civil, y siempre pues hay muchas historias que contar, y sobre todo pues como él la enfocó, creo que es un libro muy atractivo. Y esta segunda novela pues no deja de ser menos atractiva. Yo tuve la oportunidad ya de leerla antes de que fuese libro, ¿no? Libro físico. También quiso contar con mi opinión. A mí me gustó mucho, así se lo dije, y estoy seguro que cuando la leas pues, coincidiremos. Entonces, bueno, antes de empezar propiamente con la charla, con la tertulia que hemos dicho que vamos a tener, pues nos va a proyectar un book trailer, que también es una forma también de introducir las presentaciones para que el público pues, también se meta un poco de lleno en lo que es la novela. Así que cuando tú quieras, pues...
Bueno, pues después de un trailer vamos al lío, ¿no? Vamos a entrar Vamos a ver un poco. en faena. Bueno, a mí lo primero que me gustaría preguntarte o plantearte, porque bueno, cada vez que un escritor o una escritora se enfrenta a un papel en blanco, pues evidentemente ya previamente tiene uno ideas en la cabeza, ¿no? Y personajes ahí posibles y tramas posibles también a desarrollar. Pero a mí me gustaría pues plantearte en primer lugar pues qué es lo que te lleva a escribir una novela de este tipo, que además no es un género muchas veces fácil, ¿no? Porque mantener la atención en este tipo de género pues no es fácil, y sobre todo con estas dos protagonistas tan particulares, ¿no? Como son Agatha Christie y la reina Isabel II. Bien, bueno, antes que nada darle las gracias también a Soto por estar aquí en representación del Ayuntamiento y a ti obviamente por aceptar este trago que te hice. A ver, el que me lleva a escribir esta historia en concreto es una especie de homenaje que le he hecho a Agatha Christie, porque soy un gran admirador de sus novelas, y después de leer su biografía, su autobiografía, pues vi que tuvo una vida de novela. Tenía muchos episodios de su vida que son muy literarios en ese sentido. Entonces decidí pues probar a construir esta pequeña conversación entre estas dos personas. Tenían tanto que contar, porque ya en el momento de esta conversación Agatha Christie tenía 74 años. Es cierto que ella tenía un poco de Alzheimer, ya tenía un principio de la enfermedad, y la reina Isabel pues estaba en plenitud, pero ya obviamente tenía su bagaje también. Entonces el motivo para escribir esta historia fue sobre todo eso, el homenajear de alguna forma a Agatha Christie. ¿Qué más sobre la motivación? Pues el principal motivo fue ese. ¿Y el tema de Isabel II? Isabel II, pues como te comentaba, otro personaje que tenía ya en ese momento mucho bagaje también, con conflictos en todo el mundo, porque hay que recordar que la reina Isabel II era reina de todos los países que son parte de la Commonwealth británica, que son países que están repartidos por todo el mundo. Entonces, de alguna forma u otra siempre estaba metida en alguna guerra o en algún conflicto. Además quise aprovechar un encuentro real que hubo entre ellas dos. Bueno, hubo dos. El primero fue en el 71, creo que fue, en el que le dieron la medalla de la Orden Británica a Agatha Christie, pero no tuvieron posibilidad de charla, por así decirlo, por temas protocolares y tal, no tuvieron esa oportunidad. Y la segunda, que es la oportunidad que he aprovechado para darle forma a la novela, pues darle un fondo, es en el estreno de la película Asesinato en el Orient Express, en el 74, pues acudió la familia real y obviamente acudió también la autora de la novela en la que se basaba la película. Y ahí sí que pudieron charlar un poco más, y de ahí he creado yo esa forma de unir a los dos personajes y que dé ese lugar a la conversación. Esa es la segunda cuestión que quería plantearte, ¿no? El hecho de que cuando uno utiliza personajes reales, muchas veces podemos pecar de caer en repetir lo que la historia ya nos cuenta, ¿no?
Entonces, bueno, pues has contado ya que hay algo de veracidad en las dos, ¿no? Estas dos grandes mujeres, ¿no? Del siglo XX, pero me imagino que todo esto también te ha dado pie un poco a fantasear, ¿no? Porque si algo nos permite la novela histórica o el género literario que emplea la ficción histórica, es que tenemos la ficción y podemos inventarnos cosas que, bueno, que no tienen por qué haber sucedido, ¿no? Entonces, ¿cómo has entremezclado esa realidad con la ficción? La verdad es que no ha sido demasiado complicado. Quiero decir, a ver, es cierto que aparecen muchos datos, sobre todo de la vida de la escritora de Agatha Christie. Por eso, porque tuvo una vida muy extensa, con muchos episodios difíciles, otros que le llevaban a dar la vuelta al mundo con su marido. Entonces, después de casi estudiarme su vida, pues decidí eso, pues, aprovechando esos episodios que son tan literarios, como he dicho antes, que pueden dar lugar a muchas historias, pues mezclarlos con otros hechos de ficción, obviamente, porque es una novela de ficción, e intentar que la línea que separa la verdad de lo que no es verdad, pues fuese cuanto menos un poco difusa. Que a mí siempre me ha gustado cuando leo novelas, pues, sobre todo novelas históricas, buscar los datos que se dan en las historias para saber si son ciertos o no. Entonces yo intento y animo a la gente también a eso, a que intente averiguar qué tiene de cierto la historia. Los hechos biográficos que aparecen de Agatha Christie son todos ciertos menos un par de ellos, que son los que intento que la gente identifique. Y de la reina Isabel también hay algún momento de su vida ahí que yo no lo conocía, pero sí es cierto que me llamó mucho la atención y por eso quise incluirlo, y de ahí pues tirar un capítulo completo sobre otro personaje que tiene mucho que ver con lo que le sucedió a ella en ese momento. Entonces me gusta eso, mezclar la ficción con la no ficción y que la gente intente averiguar qué es eso, qué tienen de cierto y qué no de la historia. Es decir, podríamos decir que también tiene un toque pedagógico o didáctico la novela. Bueno, no sé si pedagógico. En el sentido de que estás contando la historia, ¿no? De otra forma. Sí, ¿no? claro. Evidentemente estás contando pasajes de la historia, pero desde otro punto de vista. Claro, como te comentaba al principio, es un pequeño homenaje. Entonces quiero que la gente conozca cosas de la autora, que estuvo casada con un piloto del ejército aéreo británico, que se separó y se casó con un arqueólogo y fue arqueóloga, hizo trabajos de arqueología. Eso la llevó a viajar por el norte de África, por el Oriente Medio. Hay un episodio, es bastante conocido este episodio de su vida, que estuvo desaparecida durante 9 o 10 días. Y nunca llegó a decir qué es lo que le pasó. La diagnosticaron con una especie de amnesia temporal y ella nunca dijo nada de lo que le había pasado en ese momento. Además, un dato curioso es que apareció en un hotel con el nombre de la que era novia, por así decirlo, de su marido en ese momento. Se registró en un hotel con el nombre de la que le había quitado marido, por así decirlo. Y eso es totalmente cierto. De hecho, esos son algunos de los recortes que hay a ver si lo tengo por aquí, en esos papeles que os he dado. Una portada de periódico. Se refleja un poco las noticias del momento. Son recortes de prensa original, reales, ¿vale? Que ahora son en inglés, traducir este tipo de cosas de tontería. Esto le da realismo, como yo digo, un valor añadido a la historia, porque son hechos reales, ¿vale? Esto ocurrió en diciembre del 26, si no recuerdo mal, tiene que estar por ahí la fecha. Bueno, en diciembre del 26,
y estuvo eso, unos 9 o 10 días desaparecida. Y nadie supo qué es lo que le había pasado, ni ella supo contar nada, por eso, porque no recordaba nada. Además, otro dato curioso es que la policía de Scotland Yard, la policía británica, llamó a otro escritor, a Arthur Conan Doyle, el autor de Alicia en el País de las Maravillas, pues como tenía otro personaje que era tan buen investigador, pues dijeron, a ver si este hombre ayuda un poco en la investigación. Y él, a su vez, contrató a una medium para que le diese alguna pista de lo que podía estar sucediéndole a Agatha Christie en su desaparición. Pero no hubo forma de averiguar qué es lo que le pasó. Y ella nunca volvió a decir nada sobre el tema. Ni en biografías, ni en su autobiografía, ni en entrevistas, nada. Decía no recordar nada. Cuando uno escribe, sobre todo, repito, cuando uno escribe sobre cuestiones históricas, lo primero es estudiar, ¿no?, a posibles personajes, buscar información, buscar documentación, y todo esto lleva un proceso antes de darle, como digo, al teclado. Hay un trabajo detrás y tú aquí pues lo estás demostrando, ¿no?, con estos artículos de prensa y demás, ¿no? Pero bueno, yo quería preguntar también si te llevó mucho tiempo toda esa fase previa de documentación, de búsqueda de fuentes, para poder ilustrarte, para poder ambientar no solamente los personajes, sino también los ambientes, ¿no? Porque es verdad, ¿no?, que para darle credibilidad a lo que se está leyendo, el ambiente es muy importante, ¿no? Pues si tú pones a Agatha Christie y a Isabel II en un McDonald's, pues ustedes entenderán como que aquello es un poquito, ¿no?, chocante, ¿no? Vamos a ejemplo un poco así exagerado, pero para que lo entiendan, ¿no? Entonces me imagino que detrás de todo esto habrá habido Claro, documentación. Como te decía, mi principal fuente de documentación ha sido su autobiografía. No biografías escritas por otros autores que cuentan la vida de ella, no. Lo que ella contó de su vida. Aparte, pues obviamente de leer sus novelas, pues me he informado de cómo fue su vida en el sentido de las circunstancias, porque esta mujer vivió la Primera Guerra Mundial, vivió la Segunda Guerra Mundial, el periodo de entreguerras en Reino Unido, que tampoco fue demasiado fácil, los problemas con su familia, el hecho de que su marido la dejase por otra mujer, que se volviese a casar y hiciese trabajo de arqueología. ¿Qué más? Pues, que perdió a gran parte de su familia siendo muy joven, y eso, claro, eso la envolvía pues, en una vida que no le fue fácil, incluso siendo yo una persona reconocida y muy reconocible en todo el mundo. Otros aspectos de la novela que también tienen documentación, pues lo que comentaba antes, un episodio sobre la vida de Isabel, de la reina Isabel II. Hay un personaje también, que es este chico que tenéis por ahí en los papeles vestido de soldado, que es el soldado Harry Cole. Fue soldado del ejército inglés, del ejército británico en la Segunda Guerra Mundial. Además, decidí hacerle también un pequeño homenaje porque después de leer mucho también sobre este chaval, porque era un chaval, digo, es que historias de este tipo, sobre las guerras y tal, tenía que haber muchísimas. Lo que comentaba también con mi primera novela, de esos acontecimientos que suceden y parece que se quedan ahí y está, pero que suceden en miles de ocasiones. Este chaval es reconocido, sí, se le conoce porque estando en Francia, durante la Segunda Guerra Mundial, escribió una carta a su madre, que tenéis también por ahí un fragmento, en el que le contaba que estaba bien, que no tenía problemas, que la vida no era fácil durante la guerra, pero que de alguna forma lo llevaba bien. Pero justo el día después murió. Justo el día que tenía que enviar la carta, murió en batalla.
Investigando sobre él, pues tenía otros 5 hermanos, de los cuales 4 de ellos también estaban en la guerra, y cada uno en una parte del mundo distinta. En el Pacífico, en el Índico, en Alemania, en Francia, estaban todos repartidos por todo el mundo. Y las cartas, hace unos años, consiguieron hacer que llegase a su familia. Esa carta, que nunca llegó a enviar, finalmente llegó a través de una asociación que se hacía cargo de memoria histórica y tal, de los veteranos de guerra, pues consiguieron hacer llegar estas cartas a su familia, a su único hermano que le quedaba vivo. Y hay muchos artículos de prensa por ahí también y tal sobre esta historia. Y como a este, pues le pasaría a muchísimos jóvenes más que también murieron en las guerras del siglo pasado. Es decir, que las fuentes han sido variadas, ¿no? Sí, muchas y variadas. Bueno, estamos aquí hablando de que son 2 mujeres, pues yo creo que icónicas, cada una en su campo, ¿no? Agatha Christie, pues, en el campo literario, Isabel II, pues, en el mundo de la política, una reina que, bueno, ha durado, no sé decir, más que un martillo enterrado en manteca, ¿no? Duraba aquí, ¿no? Un montón de años que Calido lo ha dejado ya prácticamente para jubilarse cuando ha llegado al trono. Entonces, claro, al ser 2 personajes tan icónicos, ¿no te planteaste buscar un personaje de otro tipo, quizás más desconocido, o que pudiesen aportarle algo a estas 2 mujeres dentro de lo que es la propia novela? A ver, el nexo de unión, o lo que hace que la novela tenga un sentido, es el caso de Bella, que da título a la novela, a esa Bella que alguien puso en un olmo. También fue un personaje real. Bella, el nombre de Bella se le dio por darle algún nombre. Ni siquiera se sabe quién se lo dio. Apareció en unos grafitis que aparecieron en la zona donde se encontró el cuerpo de una mujer en los años 40 en una pequeña localidad del centro de Inglaterra. Y un tiempo después de que encontrasen los restos y que no se supiese nada de ella, porque el caso se dio sin resolver, aparecieron unos grafitis en un obelisco que hay incluso cerca del bosque en el que apareció el grafiti de Who Put Bella Down the Witch Hunt, que es el título de la novela. Y a partir de ahí, desde los años 40, ha estado apareciendo en muchas ocasiones en varios puntos del Reino Unido. Apareció en la localidad, como digo, apareció en Birmingham, que es la ciudad más cercana, más grande que hay al pueblo. En Londres apareció también, en muchos lugares del Reino Unido. Quiero decir que Bella es ese personaje que hace que... ¿En eso de unión? En eso de unión entre las 2 personas. Que también tiene su parte de veracidad y de... Sí, todos los datos que doy sobre ella, incluso también incluyo recortes de prensa en esos papeles. Tenéis lo que sería un retrato robot, pero que no podemos llamar retrato porque no se sabe cómo era, solamente la ropa que llevaba puesta cuando la encontraron. Y es esa descripción que tenéis ahí hecha a mano, se entiende, porque es del año 43, creo recordar, con la descripción de la ropa que llevaba puesta. Y poco más. Es lo único que se sabe de esta mujer que encontraron incrustada en el hueco de un olmo seco. Y además, si habéis visto en algún trailer, aparecen 4 niños andando por el bosque, porque la encontraron 4 niños que lo que se dedicaban era a buscar huevos de pájaro para desayunar, por así decirlo. Y uno de ellos se sube a un árbol, encuentra algo y se lo echa a los amigos y ¿esto qué es lo que es? Y era el cráneo de la tal Bella. Muy bien, pues yo te voy a hacer una pregunta ahora que, bueno, yo con estas cosas a mí siempre me la han preguntado, ¿no? Pero aunque tú y yo hemos conversado muchas veces, siempre es bueno también aclararlo, sobre todo para que cuando el lector se enfrente a la novela sepa de lo que estamos hablando desde un punto de vista estilístico o narrativo. A mí me gustaría saber tú cómo te defines
definirías en ese sentido? Porque yo soy de los que piensa que cuando uno escribe, o yo por lo menos intento, ¿no?, empatizar con quien va a coger la novela, ¿no? Entonces yo hago, cuando escribo, es como me gustaría encontrarme un libro, ¿no? Escribo cortito, lenguaje fácil, asequible. Yo me gustaría que también nos cuentes un poco, desde ese punto de vista, tú cómo te definirías o cómo te sientes más cómodo y sobre todo en qué género literario, porque bueno, esta novela, pues, aunque tenga similitudes con la primera, evidentemente tiene también su diferencia. Es distinta en cuanto, no solamente en el tipo de historia, sino también en el tipo de narración, porque realmente no es una narración al uso, es una conversación pura y dura entre las dos personas. Ni siquiera hay acotaciones de fulanita dijo tal, la reina dijo tal, cada una habla sin interrupción de nada, ningún tipo de acotación. Es algo que quiero experimentar porque no he leído muchas novelas que estén escritas así. He encontrado un par de ellas solamente. Entonces digo, lo voy a probar a ver qué tal. Y yo me he sentido tranquilo en el sentido de que no es difícil distinguir quién está hablando y quién no. Porque siempre hay alguna apelación, majestad, mi querida Christie. Entonces, en ese sentido yo creo que no se hace complicado saber quién habla en cada momento. Mi primera novela sí que era una narración al uso, con alguna cosita distinta a lo normal también, pero era una narración con sus pequeños diálogos y tal. Aquí me quería centrar en eso, en probar y experimentar en lo que es una novela dialogada. Es cierto que hay 2 o 3 capítulos en los que sí hay narración, por romper un poco con esa monotonía que puede dar una conversación entre 2 personas. Intenté, porque hay un momento de la novela en el que se dice que llevan hablando unas 2 horas y algo. Y he intentado hacer que toda la lectura de la novela, esa sea la duración, unas 2 horas y algo. Que se ajuste también no solamente, o sea, que se ajuste a la conversación en el sentido de la duración también de la conversación. He preguntado ya a gente que la ha leído y me han dicho que más o menos sobre ese tal. Con una lectura normal, a un ritmo normal, se tarda unas 2 horas y algo en leer la novela. Sí, claro, una lectura cómoda. Yo ya, como he dicho antes, la leí previamente, ¿no? Y siempre con el ordenador es distinto, ¿no? No se lee igual un documento en el ordenador o en papel imprimido que cuando tienes una novela. A mí me resultó cómoda la lectura y por eso era preguntar si te habías sentido cómodo con ese estilo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque no es fácil muchas veces, sobre todo para no perder el hilo, ¿no? Para que el lector no se pierda en la lectura. Entonces, esas coletillas que tú comentas creo que son... También es cierto que las 2 personas que hablan no son 2 cualquiera. Una autora de 74 años que lleva toda su vida escribiendo y codeándose, para decirlo, con gente de su ámbito, y la otra es la reina de Inglaterra, que tampoco se expresa como el que pasa por la esquina y le dice ¡ay! Entonces, el adaptar el discurso de las 2 tampoco me resulta fácil. Esa ha sido la parte más difícil, creo yo, a la hora de trasladar la forma de expresarse de estas 2 personajes tan reconocibles. Sí, porque ahí está donde está la credibilidad del personaje. Porque si le ponemos ciertas coletillas a alguien que sabe otro, como que va a cantar un poco, ¿no? Ahora la estoy traduciendo también al inglés y me está resultando todavía más complicado. Por eso, porque obviamente yo domino el inglés, pero yo nunca he hablado con la reina de Inglaterra. Entonces, en ese sentido sí que he tenido que ver muchas entrevistas. De la escritora hay menos, murió en el 76 y hay menos, dio muy pocas entrevistas durante su vida. Hay muy poquitas. Entonces, pero sí que con su autobiografía sí que he conseguido sacar algunos clichés, algunas cosas que siempre le salen, incluso escribiendo. Entonces, en ese sentido, sí que me he apoyado en eso, en entrevistas y discursos de la reina y la autobiografía de la escritora, que sí que no sé. Es decir, que la fase de documentación ha ido más allá aún de lo que estábamos hablando antes. Incluso programas de televisión, entrevistas.
De la reina sobre todo eso, discursos, no que da discursos todos los años igual que los da el rey de aquí en Navidad. Y además también, pues, ella sí que era muy dada a las entrevistas, a la BBC sobre todo. Y sí que se pueden sacar cositas de eso, cómo construir las frases, algunos clichés también, pero... Y eso es lo que he intentado que se refleje en la novela a la hora de expresarse de las dos personas. Y como escritor, ¿qué esperas cuando el lector o la lectora termine de leer esta novela? Pues espero opinión. Espero que la gente me diga pues que eso, si ha encontrado la historia creíble, sobre todo, los fallos, porque está muy bien que te den la palmadita a la espalda y que te digan, me ha gustado mucho, pero me gusta más, sobre todo, que te digan, esto no me convence, aquí he metido la pata de alguna forma, porque eso es lo que hace que no lo vuelva a cometer. Lo que es la crítica constructiva. Hombre, si me dicen esta novela no vale nada, eso tampoco. Pero sí, cosas que se puedan arreglar para otro tipo de libros, pues Sí, porque siempre hay campo de mejora, ¿no? Claro. Es decir, la novela ya lleva tiempo en la calle, ¿no? Entonces, ¿hasta ahora ha recibido muchas de esas críticas constructivas? Todas han sido buenas, pero además dándome fundamento. Entonces, en ese sentido sí que estoy muy contento. Sí que es cierto que no estaba, pues, que si hay alguna cosita que hay alguien que no haya pillado por el tema de cómo se expresan, porque sobre todo la escritora hay veces que, y además sobre todo, siendo yo una mujer de 74 años, hay frases que las desordena un poco, que repite un nombre 3 veces seguido, por ejemplo, y eso la gente piensa que, claro, que es un error que he cometido yo a la hora de narrar, pero no, es que es así, es una conversación, ¿vale? No es una narración de lo que va sucediendo linealmente en el tiempo, no. Son palabras que se supone que son textuales. Entonces, nosotros no hablamos como escribimos. Pues hay cosas que se repiten en menos de 5 minutos, no lo repetimos 10 veces. Pues ese tipo de cosas en una conversación hay que reflejarlas. Por eso, porque le da un poquito más de realismo. Estaba aquí ahora dando la vuelta y claro, tomando los lectores, y creo que también sería bueno escucharlos a ellos, ¿no? Pero estoy viendo la portada, no lo tenía aquí ni siquiera apuntado, y creo que la portada pues es muy inglesa, ¿no? Pues claro, entonces también me gustaría que nos expliquen el porqué de esa portada, ¿no? Porque esto es como los escaparates, ¿no? Cuando uno va a comprar ropa, si el escaparate está ahí desordenado, pues como que no te entran ganas de entrar en la tienda, ¿no? Entonces, quiero que también os cuenten un poco esta portada, cómo te surge. Me imagino que no sería el primer proyecto de portada, siempre hay que ir puliéndolo, pero la veo yo como muy inglesa, ¿no? Esa taza de té, ¿no? Quizás, ¿no? Con el humito, ¿no? del agua calentita, ¿no? Ahí... A ver, hice varios proyectos de portada. Al final me decanté por este porque es mucho más simple, más sencillo, y además contiene los dos elementos que yo creo que son los principales de la historia, que son la taza de té, el título que hace con ese humo que sale del té, y el detallito que hay dentro de la A, que es bella. Ese cráneo, esa calavera que se ve dentro de la A, representa eso, a Bella en sí misma. Tengo compañeros de escritura también que se empeñan en que las portadas tienen que ser muy vistosas, que tengan mucho detalle, que llamen mucho la atención en cuanto al color, en cuanto a todo. Pero yo, si te digo la verdad, a mí nunca me ha llamado la atención una novela, sobre todo por su portada. Yo cuando he buscado un libro siempre he buscado leer algo que yo sé que me va a gustar. La portada yo quería que fuese eso, sencilla, que fuese fácil de reconocer, porque la taza y el título con tono rojizo oscuro y fondo blanco no necesita más. Entonces, en ese sentido, eso es lo que pretendía, que fuese clara y que fuese fácil de reconocer. Otros proyectos que hice antes sí que eran bastante más complejos, pero los recargué demasiado y por eso no me